Ok, ya van las 2:05. ¿Estás lista, Jenny? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a esta nueva sesión del coloquio de investigación lingüística. Y en esta ocasión tenemos una presentación a cargo de Jenny Mariel Martínez López, que es estudiante de la maestría en lingüística aquí en la Universidad de Sonora. Y el tema es el habla reportada en datos conversacionales de la lengua chol, que es parte de su trabajo de tesis. Adelante, Jenny. Bachawila, ¿cómo están? Pues ya me presentó el profesor. Estoy estudiando la maestría en lingüística en la Universidad de Sonora y voy a presentarles pues una parte de lo que he estado haciendo con respecto a mi tesis. Y como pudieron ver, estoy hablando acerca del habla reportada en datos conversacionales de la lengua chol. Algunas listas de abreviaturas. Y bueno, vamos a tener como dentro de la presentación, como primer punto, les voy a presentar los objetivos para que puedan entender un poco de lo que estoy buscando con esta investigación. Después presento el marco contextual de la lengua y sus hablantes, algo muy rápido, nada más para que quede entendido de quién estoy hablando y dónde se ubican. Y luego presento el marco teórico. Después paso con los aspectos metodológicos de la investigación y algunos datos preliminares, que es como lo que he llevado del análisis hasta ahora. Bueno, mi objetivo general es describir el habla reportada utilizada en datos conversacionales obtenidos de hablantes de la lengua chol de la comunidad de Campamento El Mirador, Sabanilla, Chiapas. Uno de los objetivos específicos es identificar los distintos tipos de estructuras lingüísticas en el que se manifiesta el habla reportada presente en el corpus mencionado, y la segunda es determinar las funciones comunicativas del habla reportada. Pues voy a hablar de la lengua chol, y entonces los choles se ubican en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche. Y en el estado de Tabasco se ubica principalmente en los municipios de Tacotalpa, Macuspana y Tenosique. Y en Chiapas, que es donde hay mayor concentración de hablantes de la lengua chol, se encuentran en los municipios de Tila, Palenque, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá. Y también podemos encontrar hablantes en San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Yajalón, Ocosingo y Huitipán por cuestiones de migración. Pues los choles se reconocen como winik, hombres, persona o gente trabajador, y de acuerdo a Tinassi, algunos hablantes se definen como lactián a su lengua, o sea, como nuestra lengua. Y también, de acuerdo a la investigación que hizo Vázquez, ellos se reconocen como milperos, ya que chol significa milpa. Voy a específicamente hablar de los choles que se ubican en Campamento El Mirador, del municipio de Sabanilla, del estado de Chiapas, y de acuerdo al censo del INEGI del 2010, esta población tiene un total de 611 personas, 314 hombres y 297 mujeres. La lengua chol pertenece a la familia mayense y pues ha sido identificado dentro de este grupo del protomaya en el subgrupo cholano occidental, de acuerdo con Kaufman en 1990. Se reconoce dos variantes principales, que es la de Tila y la de Tumbalá, pero al momento de hablar con hablantes del municipio de Sabanilla y hablantes que se encuentran ubicados en el estado de Tabasco, hacen pues distinción de que también ellos pues forman parte de una de las variantes de la lengua chol. Cabe recalcar que la distinción de la variante pues son léxicas, pero sí hay inteligibilidad entre ellos.
Les presento rápidamente en un cuadro fonológico. La lengua chol presenta 20 consonantes y 6 vocales. Dentro del sistema de alineamiento, de acuerdo con Dixon y Vázquez, muestran que el chol presenta 3 tipos de alineamiento: el ergativo, la ergatividad escindida y el agentivo. El ergativo absolutivo se presenta en construcciones perfectivas, así como lo podemos ver en el ejemplo 1. Y la ergatividad escindida se presenta en aspectos imperfectivos, progresivos y en algunos contextos de subordinación. Vemos que tenemos ejemplos que empiezan con cuestiones de imperfectivo. Y también la lengua posee propiedades de una lengua activa agentiva, tal y como lo podemos ver en el ejemplo 6. De acuerdo a los órdenes de los constituyentes, el chol, al igual que la mayoría de las lenguas mayas, tiene un orden flexible de verbo, objeto, sujeto, pero puede alterarse por cuestiones de topicalización. Como lo podemos ver en el ejemplo 7, tenemos un orden B o S, y cuando se topicaliza, tenemos sujeto, verbo, objeto. Esta lengua marca en el núcleo. En este sentido, los argumentos verbales se marcan en el predicado mediante las flexiones pronominales que hacen posible la ausencia de las frases nominales, tal como lo podemos ver en el ejemplo 9 y en el ejemplo 10. Bueno, voy a explicarles un poco del marco teórico y pues primero empiezo apuntando de que las lenguas de tradición oral pues se encuentran altamente en peligro de extinción, y de acuerdo a este análisis, Vecineo propone que se recomienda optar por una documentación de géneros de habla, ya que la documentación lingüística no puede prescindir la documentación del rango total de las prácticas comunicativas de una comunidad de habla. Como es bien sabido, en cuestiones del género de habla, hay muchas otros aspectos o recursos que no se puede identificar cuando solo se hace cuestiones de, pues de, ¿cómo se llama? Elisión. Y entonces, dentro de los géneros de habla, pues podemos encontrar esta variedad de recursos. Es por ello que documentar el habla y describir aspectos discursivos como el habla reportada es importante, porque es una de las muchas formas en las que se puede dar a conocer la situación general del uso de la lengua. Holstein y Guber señalan que la interacción comunicativa, aunque parezca caótica a primera vista, tiene una estructura y se organiza secuencialmente. A veces pensamos, bueno, como hablantes, a veces decimos que hablamos pues cuatrapeados o nunca seguimos como un punto de conversación, sino que cambiamos de un lado a otro, o de tema a otro, pero sin embargo, pues debido ya a varios estudios de la lengua en uso, se encuentra que tiene una estructura y que también tiene una secuencia. De los múltiples aspectos involucrados en la conversación ordinaria cara a cara, este trabajo se enfocará solo en el habla reportada, ya que podríamos haber estudiado otros tipos de estrategias o, por ejemplo, no sé, marcadores discursivos, pero pues en esta investigación solo estamos enfocándonos en el habla reportada. Este enfoque busca identificar patrones o pautas recurrentes del uso mediante la observación de múltiples registros de interacción verbal en concurrencia natural. No se busca categorizar los tipos de estructuras lingüísticas o establecer reglas de carácter gramatical, sino los principios comunicativos e interaccionales que rigen el uso de dichas estructuras.
pues no buscamos como elicitar oraciones, sino que decidimos grabar una conversación y dentro de esa conversación pues tenemos varios momentos en el que hay conversación como tal y luego en partes tenemos narraciones y tenemos como un conjunto de todo un poco dentro de este corpus. Es necesario abandonar una concepción del lenguaje concentrada en el código y dar paso a una concepción que valore a los sujetos que se comunican y a la experiencia que anuncian. En este caso, se requiere el registro en situaciones reales y espontáneas de habla y su combinación con técnicas etnográficas como la observación participante y entrevistas informales, entre otras. Pues si queremos pues darle una vuelta de cómo documentar el habla, pues tenemos que también buscar otros tipos de estrategias o materiales que nos ayuden a poder tener un buen corpus del habla espontánea. Y de acuerdo con el habla reportada, tenemos que el uso del habla reportada dentro de los discursos es fundamental, ya que en la mayoría de cuando nosotros estamos conversando, interactuando, comunicando, en nuestro discurso no solamente hay palabras dichas por nosotros, sino también en muchas ocasiones hay palabras que decimos nosotros, pero que tomamos de otras personas que fueron dicho anteriormente. Y entonces eso las citamos. Esa forma de reportar es lo que se llama, pues, habla reportada. Reportar lo que las personas han dicho en el pasado reciente o en el pasado lejano es un aspecto crucial de toda narración. El habla reportada, vista como la presencia de otras voces en nuestra propia voz, tiene una preocupación desde épocas remotas. Esto ya se había estudiado, pero se había estudiado dentro de la literatura. Por ejemplo, en Platón, Sócrates presenta la diferencia entre diagesis y mimesis. La mimesis trata de crear ilusión de que no es él quien habla, sino que está remitiendo hacia otra persona. Esta evocación de la voz del otro es lo que se considera como habla reportada. Hay dos tipos de habla reportada, que es el habla reportada indirecta, que evoca solamente al significado del enunciado previo, y la segunda, el habla reportada directa, que pretende evocar tanto el significado como el significante, forma y función del discurso anterior. También el habla reportada se ha trabajado o se ha dicho de acuerdo al concepto de discurso referido. Esta se entiende como la reproducción de las palabras de otro, oral o por escrito. Y también se distinguen dos tipos de discurso referido, que es el discurso directo, que se dice que es la reproducción literal, palabra por palabra de lo que otro ha dicho, pero también aquí hay otros autores en el que dicen que pues no tenemos como tal un discurso literal de otra persona porque nuestra mente solamente no puede guardar tanta información. Entonces solo nos queda como las ideas principales y eso es lo que utilizamos después al momento de nosotros referir lo que dijo la otra persona. Pero pues así se dice, ¿no? Que es como una reproducción, entre comillas, literal de la palabra de lo que otro ha dicho. Ahora, el discurso indirecto es la reproducción desde el sistema de referencia de íctica del hablante que reproduce y que cambia del discurso directo al discurso indirecto, esto de acuerdo al tiempo de la subordinada, tomando en cuenta también los pronombres, los adverbios temporales y el del lugar. Hill e Irving explican que el habla reportada
Es la forma en la que el discurso oral evidencia responsabilidades de una acción, conducta del emisor o del otro. Esto es en cuestiones a la función del habla reportada y funciona como una estrategia discursiva que permite al emisor deslindarse de ciertas responsabilidades. Y también la función del discurso reportado es distanciar al hablante de un enunciado considerado de alguna manera reprensible. O sea que el habla reportada nos sirve para decidir nosotros si nos hacemos responsable de lo que estamos diciendo o lo decimos, pero definitivamente no nos hacemos cargo de lo que el otro pueda entender o lo que el otro está escuchando de lo que yo le estoy diciendo. Aquí los oradores buscan evadir la responsabilidad invocando fuentes adicionales para respaldar un enunciado, en lugar de tratar de aumentar la fuerza de sus propios enunciados. Por ello, pues el habla reportada ha sido considerada como una entre otras de las estrategias de evidencialidad. Y pues ya vamos a ver cómo funciona la evidencialidad también en la lengua, que es pues parte fundamental del habla reportada. Y bueno, pues el enunciado se construye conjuntamente y es por eso que es importante este tema del habla reportada, porque tenemos no solamente lo que nosotros pensamos, sino también lo que se ha dicho antes. Entonces hacemos como un tejido de conocimientos y eso es lo que estamos pues diciéndole a otras personas. La responsabilidad de la ocurrencia de un enunciado puede dividirse entre una variedad de voces copresentes en el discurso de un orador, de modo que el orador se divide, por así decirlo, es una variedad de presencias o voces discursivas. Los hablantes en las conversaciones hacen declaraciones que se consideran autorizadas porque apelan a otras voces. Este fenómeno se refiere a la capacidad de los hablantes para crear la expresión de doble voz, para usar, pues bueno, ese es el término que usa Bakhtin, con lo que logran agregar el peso moral de otras voces a las suyas. O por ejemplo, si hay algo que yo quiero decir y pues no sueno tan convincente, entonces cito a una persona que yo sé que tiene un alto rango de conocimiento, entonces es más probable que pues se me crea lo que estoy diciendo. Entonces, es como una de las intenciones también del habla reportada. El habla reportada revela la diversidad en la composición de las entidades sociales y pues es una forma de rendir cuentas, también de diferenciar los tipos de actos verbales o no verbales que se construyen como responsables. Marca también la diferencia en los contextos donde la responsabilidad o la evidencia son relevantes y contrastes en los recursos comunicativos mediante los que se puede reclamar, difundir o evadir la responsabilidad de lo que se dice. Y es una forma en la que se transmite opiniones y la manera en cómo se construyen interpretaciones como conocimiento. Por ejemplo, hay un estudio del Chol, que es el único que habla acerca del habla reportada, y esta pone un análisis, un capítulo para dar cuenta de que el habla reportada es una forma también de enseñanza, de socialización del lenguaje entre los choles. Bueno, rápidamente les voy a hablar acerca de cuáles son los aspectos metodológicos que yo he estado implementando para este estudio. Pues estoy utilizando una metodología cualitativa y los métodos del análisis del corpus pues es basado en la lingüística interaccional y el análisis del discurso. Ya como lo mencioné antes, estoy trabajando con la comunidad de Campamento del Mirador, municipio de Sabanilla, Chiapas. La transcripción la hice de acuerdo a un corpus conversacional
ya que hasta ahora pues, es una metodología eficaz para explicar la dinámica interaccional y el papel del lenguaje dentro de ella. Cabe aclarar que este análisis, esta transcripción de análisis conversacional, pues es porque estoy trabajando con un corpus conversacional, pero hay muchas cosas que no estoy utilizando porque no estoy estudiando como tal la conversación de todos estos aspectos que trae la lengua en uso. Bueno, mi corpus lo obtuve mediante un acercamiento etnográfico en donde se implementaron preguntas generales sobre la vida cotidiana de las personas, los recuerdos, aspectos relevantes de su vida, cosas que le preocupan o les importen. Y, por ejemplo, uno de los temas que se trata también es los cuentos de la comunidad. Tengo un total de audio de 41 minutos. Pues la transcripción y la traducción primeramente la realicé en ELAN para la segmentación y la transcripción. Después la adapté a este corpus conversacional que más adelante les voy a mostrar cómo está más o menos estructurado. Y para esto también utilicé símbolos básicos que son propuestos por Du Bois para pues señalar las repeticiones, las interjecciones, las risas y cuestiones onomatopéicas. Bueno, pues estaba trabajando con 3 colaboradores, pero ahora pues solamente cuento con 2 colaboradores. La primera es Carmelina Pérez. Ya debí de haber actualizado el año porque ya esto fue de hace 2 años. Y Cornelio Martínez, pues falleció, entonces ya con él pues ya no puedo trabajar. Y pues mi principal colaborador es Eliseo Martínez Pérez, que es el que me ha estado ayudando con la glosa y con las transcripciones, con las traducciones. Este es pues mi metadatos. Este es el formato de transcripción discursiva que utilicé, que les comentaba, en donde se va poniendo por turnos, participantes, reglón de turno, y luego se pone el comportamiento verbal, lo que se dijo, y luego ahí explicar en un lado pues el comportamiento no verbal y paralingüístico, aunque en esto solo pongo lo que recuerdo porque no grabé, no es algo grabado, sino cuestión de video, sino solo de audio, y algunos comentarios que hago sobre el contexto. Estos son los símbolos que les mencionaba de Du Bois, que son para pues, identificar los espacios, las pausas y repeticiones, entre otras cosas. Bueno, ahora sí entramos a lo que venimos, ¿verdad? Y es que en el Chol, como en otras lenguas del mundo, el habla reportada es utilizada como un recurso que permite solucionar necesidades comunicativas de varios tipos. 2 de ellos son: 1, atribuir responsabilidad discursiva a otras personas por afirmaciones e información que emite un hablante, y el segundo, apelar a la autoridad de las palabras de otros hablantes para construir credibilidad y autoridad discursiva. Esa es como una de las funciones que da el habla reportada. Ambas funciones pueden ser realizadas mediante 2 estrategias que tienen diferencias de estructura en el habla directa e indirecta reportada. Entonces, tenemos, de acuerdo al estudio que hizo Arcos en el 2018, Arcos 2013, que tenemos al verbo dicendi, o sea, el verbo del decir, como una estrategia de habla reportada, de las cuales existen 4 tipos del verbo decir, que es
la cita directa e indirecta, y dentro de la directa tenemos el che-en, que es dice, el sub, que es decir, el al, que es decir también, y dentro de la directa tenemos el abi, que es un evidencial, el sub, que es decir, y al, que es decir. Como podemos ver, sub y al aparece dentro de la directa e indirecta. Entonces, pues aquí tenemos un cuadro en donde nos especifica cuáles son las características gramaticales de estos verbos reportativos y evidenciales, y nos dice que el che-en, el dice, es un verbo defectivo que no toma flexión de aspecto, solo de persona. Por lo tanto, pues podemos tener che-en, cho-on, che-et, y esto, su función es el habla directa. Luego tenemos el sub, que es decir, este verbo toma flexión de aspecto y persona y ocurre con aplicativo. Y esto, su función es tanto habla directa como habla indirecta, y esto se va a, pues, a identificar de acuerdo al contexto. El al decir, que también es un verbo que toma flexión de aspecto y de persona, y cambia la vocal con el pronombre del juego a. Esta, su función, al igual que el sub, pues es habla directa y habla indirecta. Y después tenemos el abi, que es considerado como un evidencial que no toma flexión de aspecto y persona, y esta es para identificar al habla indirecta. Ahora, dentro del corpus que estoy trabajando, que es conversacional, pues encontramos claramente el verbo del decir, en este caso el che-en, que se refiere a algo directo. Entonces el ejemplo dice, no sé si le quieres ayudar, dice. En esta parte, cabe aclarar que las personas con las que yo estoy trabajando son mi familia, es mi papá, era mi tío y es mi tía. Entonces, aquí el colaborador E, que es Eliseo, le estaba diciendo a mi tío, que es Cornelio, que si me podría decir algunos cuentos, si me podría contar algunos cuentos. Entonces, aquí él dice, no sé si le quieres ayudar, dice. O sea, que yo decía. Entonces, es una forma de reportar el habla directa. Después tenemos en el ejemplo 12, el Jorge dijo. Entonces, en esta parte de la conversación, esta Carmelina, que es otra de las colaboradores, estaba contando de que Jorge había comido una rana y entonces se estaba atorando. Entonces aquí hace como esa forma en la que cita a Jorge directamente, pero también vemos que está citado de manera directa por el verbo che-in, pero también tenemos quién fue. Entonces se atoró y hizo he, porque se estaba atorando. En el ejemplo 13 tenemos esta otra forma del habla reportada, del verbo decir, que refiere tanto como el habla directa como el habla indirecta, y esto pues se va a identificar de acuerdo al contexto. Y dice, así es que aunque con pena nada más, así lo dicen pues. Entonces aquí está reportando un habla reportada indirecta, porque no está diciendo quién dice que con pena nada más, porque, mucha gente dice eso de cuando le va mal en la vida o que va luchando con la vida. Entonces es una forma y la reporta de manera indirecta. Bueno, por lo menos así es lo que yo entiendo. Luego, en el ejemplo 14,
matas a uno tu animal, tu vaca, digo, le digo. Entonces aquí, como podemos observar, tenemos dos formas de reportativo, el cho-on y el su-ben. Recordemos que el cho-on es una forma de reportar de habla directa y el su-ben es tanto como habla directa y como habla indirecta. Entonces tenemos doble marcación de reportativo. De acuerdo a los estudios que hizo Arcos, ella dice que es muy común esta forma de reportar entre los choles, que es una doble forma del decir. Y bueno, entonces tenemos tanto como una habla directa y una habla directa o indirecta, y esto vamos a verlo de acuerdo al contexto. Tenemos la forma de ul, que otros dicen que es como un niño. En esta parte estaban hablando del duende, entonces aquí reporta que de manera indirecta, que hay personas que dicen que este personaje es como un niño, pero que él no puede afirmar que es así porque él no lo ha visto. Entonces, él ni siquiera ha tenido ningún encuentro con este personaje. Entonces, pues él dice lo que le dijeron otras personas. Después tenemos en 16, algunos dicen que tienen los pies al revés. Vemos otra forma de manera reportada de manera directa o indirecta, y siguen hablando de lo mismo, de que unos dicen que es un niño y otros dicen que otra de las características de este personaje es que tienen los pies al revés. Para seguir la secuencia nada más de la conversación que se estaba dando, entonces, pues como vemos, ha sido introducida las marcas de reportativos, y vemos aquí que luego él responde, ¿no será que sí es así? O sea, lo que dicen los otros. Y ya después el otro hablante dice, por eso nos pierde, porque es como una de las características también de este personaje, pero como vemos aquí no reporta nada, o sea, no dice, por eso dicen que nos pierden, o por eso dicen que nos pierde, o algo así, sino que ya lo dice de manera sin introducir algo reportativo, porque resulta que este personaje fue perdido por el duende. Entonces aquí ya no introduce un habla reportada. Pero aunque podría haberlo reportado de manera directa. Y aquí dice, yo ya lo experimenté. Entonces, por eso. Y luego el otro dice, así está la cosa. Bueno, ahora en esta parte también tenemos a otro, habla reportada a través del Cheen. Entonces dice, entonces me empezaron a silbar en plena oscuridad. Dice, ¡wijo, wijo! Entonces lo alumbré con mi linterna, donde silbaron y no había nada, solamente pura piedra blanca. Como podemos ver, cita de manera directa porque él está contando su experiencia. Entonces es algo que él vivió y entonces lo puede decir de tal manera que se lo crean porque él fue el que vivió esa experiencia. Después tenemos en el ejemplo 23 otra marca de reportativa, que es, unos dicen que es el sombrerón. Entonces, ul es forma directa o indirecta, entonces entiendo que está reportando de manera indirecta, que estaba diciendo que esa persona que lo estaba chiflando podría haber sido el sombrerón, porque dicen que eso es el comportamiento que hace. Ahora bien, lo que he encontrado con respecto a los ejemplos que he visto sobre el habla reportada y el habla
Bueno, el habla reportada y el evidencial es, por ejemplo, en el chol de Sabanilla, pues como pudimos ver, encontramos ciertamente al Cheen, que es dice, y lo encontramos tanto Cheen como Cheon. Y también tenemos el sub, como pudimos verlos en los ejemplos anteriores, y el ul, que aquí lo tenemos mayormente como este. Aquí y aquí, los dos se presentan de la misma manera. Tenemos la indirecta, que ciertamente funciona tanto directa como indirecta, el sub y el ul, que es decir, pero no encontramos como tal el abi. Entonces, en el de Tumbalá, en la variante de Tumbalá, encontramos abi, que lo categorizan como un reportativo o un evidencial. Y entonces, pues preguntando con mi colaborador, me dijo que pues abi en Sabanilla significa ayer, que también pueden ellos entenderlo como dice, pero que mayormente se dice yubi, pero que, o sea, se puede decir también yubi, pero que el más utilizado es chebi. Entonces, tenemos que dentro de la lengua, este reportativo, que es el bi, y este bi, lo que podemos decir, estamos analizando con el profe Albert en una clase, que el bi se utiliza mucho, pero en esta parte es para decir, el yubi es un verbo que significa escuchar o sentir. Pues, no sé, o sea, la intuición es que este reportativo, pues, tiene que ver con este verbo del yubi. Aquí tenemos unos ejemplos de que tenemos el ubi. Aquí tenemos otro yubi. Es tu nieta Yaesa. Otro ejemplo del ubi. Ajá, sí, pues hay días en el que se muere de su enfermedad, lo oye hay veces, o podría decirse como dicen, o algo así se puede interpretar. Y bueno, pues las conversaciones en la lengua chol se componen de un tejido de voces citadas a través de recursos evidenciales del habla reportada, donde cada evidencial es usado para identificar la fuente de información expresada que alguien reconstruye en el recurso de la narración o plática. Entonces, esto es lo que he encontrado hasta ahora y pues estoy abierta a preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Pues iniciamos un periodo para comentarios, preguntas, dudas por parte de los asistentes. Yo tengo una pregunta. Adelante, Pafnucio. Bueno, quería preguntarte, Jenny, por ejemplo, en las formas estas de decir, ¿no? En el shol, no sé si hay una diferencia, por ejemplo, cuando tú reportas, por ejemplo, algo que dijiste, ¿no? Tú misma, como el habla de una primera persona, pues, singular, y cuando reportas el habla, por ejemplo, de una segunda persona singular, como estás hablando con alguien, ¿no? Y de repente quieres reportar el habla que esa persona dijo en algún lugar en donde tú estuviste con él, pero que se lo quieres compartir a otras personas, ¿no? Y luego también él habla, por ejemplo, ahora de una tercera persona, ¿no? Que puede no estar en la plática o que sí, que puede no estar en el diálogo, no en el discurso. Y si estas formas de decir para cada una de esas personas cambia o si es la misma forma. Bueno, te comento esto porque, por ejemplo, en la lengua zapoteca, este verbo decir es como que tiene varias formas, ¿no? Entonces hay una forma para referirse a decir de lo que dije, ¿no? De lo que dijo una primera persona, al decir de lo que dijo una segunda persona, y así, ¿no? Con una tercera persona o con las personas plurales. Hay varias formas. Entonces quería preguntarte eso y a lo mejor sería bueno como
ir haciendo ese estudio también para ir viendo, ¿no? Cómo esto se puede, cómo es el uso de este verbo decir cuando se trata de esas personas gramaticales. Sí, bueno, dentro del verbo decir, que es el che'en, podemos ver pues, tres formas, que es el cho'on, que es digo, el che'et, que es dices, y el che'en, que es dice. Entonces creo que es como la forma en la que puedes reportar con diferentes personas. No sé si es lo que estaba usted preguntando. Nada más que no lo puse, pues es como una anotación de cómo se puede decir, pero yo de lo que he encontrado solamente es cho'on, perdón, y che'en. El che todavía no lo he encontrado. Jenny, yo creo que la pregunta también tenía que ver con que si esas otras formas de decir, como sub o al, se puede utilizar para decir digo, por ejemplo. Sí tiene marca de... Pues en el cuadro dice, ¿no? Que tiene... por ejemplo, en el chain, que sí tiene marca de persona. En el sub solamente es de aspecto y persona. Y en el al también es de, a ver, también, o sea, tiene que ver con aspecto y persona. Y también tiene como un cambio de al o con la u. Entonces no sé si tenía que ver con eso. Sí, entiendo que en zapoteco, si entiendo lo que dijo Pafnucio, es que hay un verbo, si digo decir yo digo, no es el mismo verbo que ellos dicen, por ejemplo. ¿Así es, Pafnucio? Sí, sí, hay un verbo, o sea, como este verbo decir, ¿no? Tiene varias formas. Entonces, las formas se usan dependiendo de la persona. Entonces, creo que algo que sería bueno hacer es revisar todo el sistema pronominal, ¿no? Y a ver con cuáles, por ejemplo, con cuáles se usa cada forma, ¿no? De la que presentas, Jenny. Y si hay otras formas, por ejemplo, ese chon que dijiste que se usa para, no sé si para segunda o tercera persona, no lo vemos aquí en el cuadro, ¿no? Entonces, creo que sería bueno hacer esa revisión con el juego de los pronombres y las formas del verbo decir. Ok. Muy bien, gracias. Hay una pregunta en el chat, a ver, déjame abrirlo, es las grabaciones, acerca de las grabaciones, es de Alexander Rice, aparece aquí. Si las grabaciones vienen de conversaciones entre hablantes o fueron monólogos. No, fueron conversaciones entre hablantes. Los tres colaboradores hablan la lengua y fue como una conversación espontánea, porque en realidad al principio ellos no sabían que estaban siendo grabados, sino que nosotros llegamos con mi papá, porque es mi colaborador, llegamos a la casa de mis tíos y nos sentamos ahí y empezamos a platicar. De hecho, dentro de la transcripción se ve todo eso, de cómo llegamos, de cómo decimos buenas noches, perdón, ¿cómo están? Y ya después, dentro de esa misma conversación, se les pide permiso para grabar y que nos cuenten cuentos y bueno, y ahí se va generando toda esta plática, esta conversación. Muy bien. ¿Otras dudas, comentarios, preguntas para Jenny? Si puedo hacer el comentario con el UBI. Efectivamente, el UBI, si quieres poner los ejemplos, lo que vimos nosotros es que efectivamente aparecía bastante en los datos y que el ejemplo anterior puede ser más interesante. Lo que yo te decía es, si tiene el significado de escuchar, estamos en el mismo ámbito de alguna manera, justamente de hablar, decir,
escuchar, oír, ¿no? Y que en algunos casos esos verbos de escuchar pues tienen el mismo valor de reportativo en el sentido de que no se dice, dicen, pero se escucha, que al fin de cuentas es la perspectiva opuesta, ¿no? Entonces, es la idea, ¿no? Más bien, si la forma es una forma de tipo impersonal, ¿no? Se escucha, igual que cuando dicen, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, sí. De hecho, hay muchos ejemplos de esto, nada más que, o sea, no, pues no las agregué todo, pero sí hay muchísimos. Como más frecuente el UBI. ¿Y esa forma ahí es singular o es plural? ¿Es escuchan o se escucha? Quizá igual, ¿no? Ver un poquito las formas pronominales de estos verbos para ver justamente si son formas plurales asociados a algo más impersonal que no se sabe quiénes son, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, de 26, ¿es una forma singular? Sí, es una forma singular. El tan no, todavía no he encontrado qué se refiere, pero no tiene que ver nada con plural ni persona. Muy bien. ¿Otras preguntas, comentarios, dudas? ¿No? Yo tengo una curiosidad de nuevo, pero porque tiene que ver con, a veces el origen de las marcas evidenciales están asociados, bueno, a estos verbos, ¿no? Pero también a significados de pronto causales, es decir, sobre todo en las formas evidenciales, es decir, que la razón de lo que yo digo es justamente porque alguien lo ha dicho antes, por ejemplo, ¿no? Es decir, que a veces hay esa relación entre evidencial y razón o causa. Y me llama la atención, hay un ejemplo en 18, si tú lo puedes poner, puede ser totalmente casualidad, pero ves en 18 hay esta forma, cha'an, que tiene un significado causal, por lo menos en la traducción así señala, y tiene una forma muy parecida a la forma esta del verbo decir, chen. Las vocales cambian, pero las vocales también cambian cuando dices digo, no es chen, es chon. Entonces, no sé si hay algo ahí, ¿no? Yo no conozco nada de la lengua, nomás que hay esa relación en el ámbito de la evidencialidad en las lenguas del mundo, a veces entre causalidad y evidencialidad. Interesante. Igual la pregunta sería, ¿qué relación habría en el caso de UBI entre temporalidad pasada, ¿no? Porque ABI sería ayer, creo también. Ajá, ayer. Ajá, y justamente la noción de evidencialidad, porque la evidencialidad siempre está algo anclado en el pasado. Es decir, Sí. lo estás diciendo algo ahorita porque antes ha habido una situación que te permite decir lo que estás diciendo, ¿no? Ajá. Sí, sí, también lo pensé. De hecho, justo ayer, yo sé que ABI es ayer, pero no sé, como no lo tenía tan en cuenta, y ayer que estaba platicando con mi colaborador, me dijo eso, porque yo le dije, a ver, otra vez, y ya me dijo, no, es ayer, pero sí le entendemos cuando nos los dicen, o sea, porque por las variantes, ¿no? Pero nosotros utilizamos más la otra forma. Y mi pregunta entonces sería, ¿cuáles serían las marcas evidenciales? Si todas esas marcas de verbos decir son todas evidenciales o no más, por ejemplo, las que tienen que ver con al, por ejemplo, que es dicen. Pues, pues se supone que lo que se ha dicho y lo que yo he visto es que el ABI es el que tiene como esta forma de evidencial. Y los otros como, pues habla reportada directa es lo que hasta ahora pues he identificado. Bien. Por ahí hay unas preguntas en el chat. Perdón, se me pasó porque estaba viendo los datos. Efectivamente. Entonces,
otras preguntas. Ruth pregunta, ¿podrías hablarnos un poco de la evidencialidad en esta lengua? ¿Crees que sea posible que algunos de los verbos para decir estén cumpliendo con esa función? Pues eso es un poquito lo que estaba preguntando. Pues de hecho, la otra investigación que les mencionaba, que es la de Arcos, que la que me dio igual un poco de cómo ver esto, ella hazte cuenta que trata al verbo del decir y el habi como evidenciales y igual como habla reportada, o sea, los trata de las dos maneras. Pero no podría decir hasta ahorita, ciertamente sí también funciona como evidencialidad. Y la otra pregunta es, ¿tendrán unos de estos verbos funciones ilocucionarias? Que es decir, son verbos como, por ejemplo, advertir, amenazar. ¿Hay otros verbos de ese tipo? Sí hay. De hecho, hay varias formas, ¿no? de cómo reportar, así como lo mencionaba usted, estos verbos del me dijeron, del que escuché o lo vi, pero no lo estoy trabajando dentro del texto, porque sería pues más tiempo, llevaría más tiempo. Sí. Pero sí, tal vez en un futuro vea todos estos otros tipos de formas de reportar. Alexander añade algo que tiene que ver con si puede haber una doble marcación, algo como advirtiendo, dijo tal persona, ¿no? X o tal cosa. Yo creo que sí. No lo he visto hasta ahorita dentro del corpus, pero yo creo que sí se puede. Sí, porque tienes casos donde hay incluso dos verbos decir, ¿no? Los verbos de decir, ajá, sí. Y de hecho, o sea, lo menciona también Arcos, es muy frecuente ver eso. Y sí lo he visto en otros ejemplos, así con los del verbo decir, sí. Sí los he visto. Muy bien, no sé si tengan otras preguntas para Jenny o comentarios. En el chat tampoco. Ok. Bueno, pues nada más queda por agradecer de nuevo a Jenny por su presentación. Muchas gracias, Jenny. A todos ustedes por su asistencia. Y de nuevo, pues darles cita para la próxima semana. La próxima semana, si no mal recuerdo, tenemos un tema sobre patrones lexicales verbales de los eventos de movimiento en Yaqui, ¿no? Por parte de Denise Martínez Martínez. Entonces, pues les damos cita para el próximo viernes y nada más, desearles un buen fin de semana y pues hasta luego, hasta la semana próxima. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias a todos ustedes Gracias. por su presencia. Gracias, Bye, bye. Hasta luego. Gracias, Jenny. Bye. Fin de semana. Gracias.